Buenos días niños, buenos días niñas. Hoy les explicaré la guía número 12, gametos femenino y masculino. Comenzaremos primero la clase con una pregunta. ¿Qué son los gametos o para qué sirven? La idea es que ustedes en un costado de su cuaderno escriban las posibles respuestas. ¿Qué es un gameto? Si recuerdan lo que era un gameto. Bueno, en todo caso se pueden orientar por esta imagen. Acá tenemos el gameto femenino, óvulo, gameto masculino, espermatozoide. Entonces pueden poner cuál es la finalidad, para qué sirven. Y todos esos contenidos los tienen que dejar anotados en una hojita que después, posteriormente, a lo largo del PowerPoint lo iremos revisando para complementar o corregir errores que haya. Comenzaremos nuestra clase dando a conocer el objetivo. Nuestro objetivo es identificar características de la pubertad, gameto femenino y masculino. Entonces, para lograr cumplir este objetivo, nosotros pondremos mucha atención. Entonces, vamos a estar atentos a la explicación del PowerPoint. Utilizaremos la memoria, lo acabamos de utilizar. Cuando activamos contenido y recordamos lo que eran los gametos femeninos y masculinos, estamos utilizando la memoria. Nos vamos a sentir motivados en trabajar y por supuesto trabajaremos la percepción visual y auditiva para poder comprender mejor este PowerPoint. El ser humano a lo largo de su vida pasa por diferentes etapas del desarrollo. Esto quiere decir que va cambiando. Desde que era niño hasta que es anciano, tiene cambios físicos, psicológicos y sociales. Eso quiere decir que si yo miro un bebé, este bebé físicamente no es igual que este anciano, tampoco psicológicamente ni socialmente en cuanto a la responsabilidad. Si nos damos cuenta a lo largo de nuestra vida, el ser humano va cambiando, se va modificando y estas conductas y cambios físicos, psicológicos y sociales también van asociados a estos cambios. Cuando hablamos de sexualidad humana, hacemos referencia a más que un concepto, son varias dimensiones, es un concepto integral, es un componente esencial de todo ser humano que abarca 5 dimensiones. La dimensión física, que se refiere a nuestro cuerpo, dimensión emocional, nuestra forma de sentir, las emociones. Dimensión espiritual, nuestra forma de conocernos, introspección. Dimensión social, la forma de relacionarnos con nuestro entorno. Dimensión intelectual, nuestra forma de conocer, saber cómo aprendemos, saber qué entendemos. Entonces, si hablamos nuevamente de sexualidad, ya sabemos que no es una palabra simplemente, sino que es un concepto muy amplio y que abarca 5 dimensiones. Ahora hablaremos un poquito de la pubertad y las características sexuales primarias y secundarias. Entonces, nosotros nacemos con características sexuales primarias. ¿Y qué se refiere a las características sexuales primarias? Bueno, son nuestros genitales, los que nos designan como hombre o mujer. Y las características sexuales secundarias son las características físicas propias que aparecen en la pubertad. Bueno, a continuación veremos algunas características físicas sexuales secundarias. Por ejemplo, desarrollo de las glándulas mamarias, aparición del vello púbico, facial, axilar, cambia la voz, en el caso de los varones se pone más grave, como ronca, en el caso de las damas se pone más agudo, como chillón, así como pitito. Aparece el acné, se ensanchan las caderas, los genitales se desarrollan, entre otras. Todas esas son características sexuales secundarias. ¿Y por qué ocurre esto? Me dicen, profesor, algunos de ustedes. Bueno, lo que ocurre es que el hipotálamo libera hormonas a las gónadas. Recordemos que las gónadas femeninas son los ovarios y las gónadas masculinas los testículos. Y al liberar estas hormonas producen todos estos cambios y alteraciones. Por lo tanto, la pubertad es donde se producen la mayor cantidad de cambios físicos en nuestro cuerpo. Ahora veremos un poquito sobre los gametos masculino y femenino. Entonces, el gameto masculino se llama espermatozoide, está compuesto por la cabeza en la cual se encuentra el ADN o material genético. Recuerden que el que entrega el padre al hijo. Tenemos el cuello, el cual contiene el alimento para que el espermatozoide se mantenga vivo, y la cola que le permite al espermatozoide poder moverse y desplazarse. Tenemos el óvulo. El óvulo está compuesto por, vamos primero revisando, la membrana vitelial. Entonces, esto es la membrana vitelial, que es necesaria para que se una al espermatozoide. Dentro de ella se encuentra el material genético ADN, que es la parte, el 50% que entrega la madre. Después tenemos la membrana púlida, miren, este contorno que está acá al ladito, que protege al óvulo durante la fecundación o la formación. Y la corona, miren acá el contorno, radiata, que nutre al óvulo durante la fecundación y su formación.
Entonces, estos gametos son necesarios. ¿Para qué? Para que exista la reproducción de un nuevo ser vivo. Por lo tanto, por ejemplo, un ser homosexual que poseen el mismo sexo no se podrían reproducir porque los seres humanos, en nuestro caso, necesitamos de dos células de diferentes, una célula sexual femenina y una célula sexual masculina para poder dar origen a un nuevo ser vivo. Recuerden que el fin último de cualquier ser vivo es la reproducción. Ahora revisaremos más o menos cómo debería estar organizado su cuaderno. Entonces, en la parte de arribita vamos a poner el objetivo de la clase que fue planteado al principio. Más abajo escribiremos el número de la página y la actividad. No es necesario escribir las preguntas, sino que las respuestas. Pero la idea siempre es poner el número de la página y las letras si son de las preguntas para tener un orden, cosa de cuando tengamos que revisar nuevamente la actividad, poder saber específicamente a qué pregunta corresponde. Ahora vamos a revisar la actividad. Entonces trabajaremos en el cuadernillo de ejercitación, páginas 126 y 127. Acá tenemos un problema que está planteado por estos dos niños y donde ustedes tienen que reconocer las características sexuales secundarias, tanto en el hombre y la mujer, las diferencias, y acá al medio ubicar las semejanzas que existen entre los dos. Por ejemplo, les puedo dar un pequeño así tip, el acné. El acné aparece tanto en varones como en damas. Ahora revisaremos nuevamente el objetivo de la clase, lo leeremos de nuevo, identificar características de la pubertad, gameto femenino y masculino. Entonces, veremos si se cumplió esto. Nosotros identificamos, reconocimos características propias de la pubertad, por ejemplo, yo sé las características físicas que me están ocurriendo, psicológicas y sociales que está pasando en mi entorno, reconozco cuál es mi gameto, sé cuáles son los gametos femeninos y masculinos, sé sus nombres, o alguna de las estructuras que lo conforman. Ya, si yo he cumplido por completo mi objetivo, muy bien, los felicito. Si falta un poquito, ustedes creen que están en un desfase, les sugiero escribir al correo del colegio para que yo pueda dar respuesta a sus interrogantes o revisar el PowerPoint nuevamente. Y por último, necesito que en el cuaderno quede escrito donde ustedes creen un nuevo objetivo para la clase. Por último, y para finalizar, vamos a hacer una autoevaluación. Esta se responde de forma oral, por lo tanto no la tienen que escribir y tienen que ser muy responsables en la forma de responder, porque en realidad esto no va evaluado, simplemente es para que ustedes se den cuenta cuánto han avanzado, cuánto han aprendido, qué tenemos que reforzar. Entonces vamos a leer los indicadores. ¿Estuviste atento durante la explicación? Entonces acá estamos trabajando una habilidad. ¿Realmente yo puse atención durante este PowerPoint? ¿Qué trabajamos en la clase? O sea, ¿cuál es el tema central que hemos tratado en esta clase? ¿De qué se habló? ¿Cómo me sentí? ¿Me sentí motivado para realizar esta actividad? Bueno, yo sé que en este momento quizá algunos están pasando problemas en su casa, tienen dificultades, pero realmente hay que tratar de motivarse para poder trabajar y hacer las actividades. ¿Fui capaz de crear un nuevo objetivo para la clase? Recuerden que cuando hablamos de objetivo de la clase estamos hablando de algún verbo terminado en ar, ir. Por ejemplo, ejercitar, eh, identificar, reconocer, entre otros. Y lo que más me interesa y necesito que esté por favor puesto en el cuaderno es qué aprendí hoy. Entonces yo necesito una breve descripción de lo más importante que aprendimos hoy. ¿Por qué? Porque así cuando nosotros revisemos nuevamente y volvamos a clase, yo voy a saber que este día ustedes aprendieron eso. O por último, pongan abajo las dudas. Entonces, cuando nosotros tengamos nuevamente clase, profesora, yo entendí eso, pero esto me quedó pendiente. Entonces, así podemos retomarlo y sabemos. Entonces, para cerrar, vamos a explicar nuevamente lo que hablamos. Hablamos de que el ser humano es un ser integral, por lo tanto, abarca muchas etapas del desarrollo. Y ustedes, la etapa en la que se encuentran ahora se llama pubertad, que existen cambios físicos, psicológicos y sociales en cada una de estas etapas. También existen características sexuales primarias y secundarias. Las características sexuales secundarias son las que podemos ver y es las que están más a la vista en este momento, que es el desarrollo, por ejemplo, de las glándulas mamarias, de los genitales, del vello púbico, facial, axilar, el cambio de voz. Pero también tienen características sexuales primarias que son las que nacemos, que son los genitales que nos designan si somos hombre o mujer. También sabemos que la palabra sexualidad es más amplia que una simple palabra, que está compuesta por muchas dimensiones, dimensión física, psicológica, social, entre tantas. Por lo tanto, un ser sexual es muy complejo y es un ser integral.
También reconocimos que existen gametos, que el gameto femenino se llama óvulo y el gameto masculino espermatozoide, que el gameto femenino llamado óvulo es redondito y tiene una corona. Entonces, y este gameto que es redondito y tiene una corona no se mueve por sí solo, en cambio el espermatozoide es más alargadito y tiene una colita, y esa colita le permite la movilidad, o sea, llegar hasta este gameto femenino para producir la fecundación. Y la fecundación en el caso de los seres humanos solamente se produce en la unión de dos gametos, femenino y masculino, de diferente, para que dé origen a un nuevo ser vivo. Bueno, niños, espero que se encuentren muy bien. Un fuerte abrazo a la distancia, se les extraña mucho. Cuídense y saludos a su familia.